Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este webinar de Intersolar México, fortaleciendo la industria en México con calor solar. Tenemos un panel muy interesante el día de hoy, ya verán, en breve se los voy a presentar. Primero que nada, quiero hacer una breve introducción acerca de Intersolar y lo que tenemos planeado para este año y para el próximo. Así que comencemos con esta breve introducción. Muchas gracias por estar aquí nuevamente. Veo que mucha gente se está conectando, así que también estos minutos servirán para que más personas se conecten y puedan estar en la parte más importante, que es obviamente el panel. Intersolar es una expo solar muy importante a nivel mundial. De hecho, es una serie de exposiciones y conferencias que se lleva a cabo en diferentes partes del mundo. La original es de aquí, de Alemania, en Múnich. Se enfoca en las áreas de energía fotovoltaica, solar térmica, infraestructura de red e integración de energía renovable. Es la plataforma más importante para fabricantes, proveedores, distribuidores y socios de la industria solar a nivel mundial. También cuenta con muchos años de experiencia, más de 28, y la capacidad de reunir a miembros de la industria solar de los mercados más influyentes del mundo. Intersolar se llevó a cabo por primera vez en México el año pasado, en 2019. Muchos de ustedes probablemente nos pudieron acompañar. Estuvimos co-ubicados con The Green Expo y Aquatec México, que ya se han realizado en muchas ocasiones anteriores en nuestro país. Estos tres eventos reúnen a profesionales, fabricantes y distribuidores nacionales e internacionales en los campos de energía solar, energía renovable y tecnologías limpias. Si bien lo recuerdan los que nos pudieron acompañar, estuvimos del 3 al 5 de septiembre en el Pepsi Center de la Ciudad de México, esto para la parte de Intersolar, de Green Expo y Aquatec estuvieron ya dentro de lo que es el World Trade Center y bueno, estábamos vinculados de alguna manera para recibir al público interesado en energía solar a través de Intersolar México. Aquí les muestro algunas de las impresiones del año pasado. Como lo mencioné, Intersolar es una serie de conferencias también y de seminarios. Tuvimos muy buena audiencia para haber sido la primera ocasión en la que Intersolar se presentó en México. Tuvimos 2 días de conferencias, workshops y tuvimos el Innovation and Application Stage, que era un área dentro del piso de exposición donde pues empresas podían presentar sus innovaciones o productos que quisieran introducir al mercado. En este año se tenía planeado llevar a cabo Intersolar México de manera física del 8 al 10 de septiembre del 2020 en una nueva locación, en el Centro City Banamex, ya con The Green Expo y Aquatec ubicados en la misma sala, ya sin tener que movernos de un lado a otro. Sin embargo, dadas las circunstancias, pues tuvimos que posponer el evento físicamente hasta el próximo año. Ahora se llevará a cabo del 7 al 9 de septiembre del 2021. Esperamos que nos acompañen y que ya todo sea un poco más normal y que podamos gozar de un evento sano, seguro y obviamente muy productivo. Sin embargo, pues nosotros pensamos aún que esto va a ser un momento muy importante para pues llegar a mucho más personas. Ya lo mencioné, nos expandimos un poco también en términos de superficie. Intersolar como tal se triplica en términos de audiencia y de superficie en 2021 gracias a la nueva locación. Junto con The Green Expo y Aquatec esperamos contar con más de 13.500 visitantes, 300 expositores. Todo esto obviamente con la colaboración de nuestros socios premium, que son 3 asociaciones solares en México, como lo es la ANES, Asolmex y Famerac. Así que bueno, contamos con el apoyo de ellos para tener un evento muy interesante. También tenemos ya cerradas muchas colaboraciones con medios de comunicación y con otros socios que a nivel internacional están interesados en promover la energía solar fotovoltaica y térmica. En nuestro país hay mucho de ambas, por lo que va a ser un evento también muy interesante para el sector solar de manera integral. Tenemos este año todavía la oportunidad ya de participar
en el registro, es decir, si ustedes acceden a la página web de Intersolar México, pueden registrarse desde ahora para el evento de 2021, es decir, ya pueden asegurar su lugar en Intersolar México. El registro es gratuito, es decir, todas las personas pueden acceder al piso de exposición sin costo alguno, solamente la conferencia tendrá algún costo. Eso todavía no lo tenemos muy claro, todavía tenemos un año para preparar el programa, pero para este año, del 8 al 10 de septiembre, aquí hay un error. Tenemos un congreso en línea para darles algunas informaciones acerca del mercado solar fotovoltaico. Si ustedes se registran en la página web de Intersolar, a la exposición del próximo año podrán obtener de manera automática su pase para este congreso en línea que se llevará a cabo este septiembre de 2020. Tenemos unos temas muy interesantes, serán temas fotovoltaicos, donde hablaremos de los mercados, las aplicaciones tecnológicas emergentes y el almacenamiento de energía. Durante estos 3 días tenemos planeados algunos webinars de manera consecutiva, muy interesante. El programa estará disponible en breve. Sin embargo, pueden aprovechar y registrarse ya, es obviamente gratuito. Podrán tener acceso a estos temas y a otros temas también que The Green Expo y Aquatech presentan de manera digital. Además del congreso que tenemos planeado para septiembre, pueden ustedes, perdón, perdón por la interrupción, necesitaba tomar un poquito de agua, pero bueno, ya estoy de nuevo por aquí. Les estaba contando que en la plataforma de Smarter E, que es a la cual pertenece Intersolar México, tenemos acceso a diferentes eventos en línea, a webinars y a podcast. Ustedes pueden encontrar un montón de información acerca de estos eventos que pertenecen a la plataforma de Smarter E. Por ejemplo, en el tema de los webinars, pueden acceder a temas relacionados con fotovoltaica, calentamiento y enfriamiento solar, almacenamiento, transporte eléctrico en diferentes idiomas, español, inglés, portugués, alemán. Aquí en la liga les voy a dejar el, perdón, el registro. Algo pasa en el aire, creo que tengo un poco de alergia, perdón, denme 5 segundos. Todo bien por aquí. Algo hay en el aire que me está dando como un poquito de alergia, pero bueno, es normal. Un poquito de agua ayuda con todo esto. Bueno, continuamos. En la sección de webinars en español tenemos ya disponibles todas las grabaciones y presentaciones de los webinars anteriores. Aquí hay una lista de estos eventos en los que hemos contado con participación de expertos muy importantes en nuestro país, tanto de temas fotovoltaicos como térmicos. Pueden descargar las grabaciones, las presentaciones sin costo alguno, simplemente se tienen que registrar. La liga también se las comparto cuando reciban esta presentación, que será el día de mañana. Y también pues los invito a que nos sigan dentro de las redes sociales en Facebook y LinkedIn, donde Intersolar México tiene su perfil para que estén al tanto de lo que vamos a estar publicando respecto a la energía solar en México, respecto al evento digital de este año y al evento físico que se llevará a cabo el próximo año, así como, bueno, muchos otros planes que tenemos pensados a lo largo de estos meses que nos siguen. Bien, pues vamos a empezar con este
con esta parte temática muy interesante que tenemos el día de hoy en el webinar que estamos realizando en cooperación con Famerac, nuestro socio premium. El tema es fortaleciendo la industria en México con calor solar. Tenemos a 3 panelistas muy importantes, me gustaría presentarlos, o más bien que ellos se presenten, creo que eso es más interesante. Me encantaría que pusiéramos aquí nuestras cámaras para que la audiencia pues nos pueda ver, nos pueda ubicar. Aquí está Kira Potovsky de Camexa. Esto soy yo, sí estoy viva, no me ahogué. Gracias. Daniel y Ángel por ahí. Pero bueno, Kira, si nos puedes brevemente decir un poquito más acerca de tu trabajo y la relación que tienes con la energía solar térmica en México. Sí, muchas gracias Marisol y también por la invitación. Muy breve, yo trabajo en la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria, es una cámara bilateral con el mandato de traer tecnología innovadora, o sea, de energías renovables, de industria 4.0, de todo, digamos, de los casos de éxito que ya se han vivido, que se han diseñado en Alemania, a México, y también el conocimiento de lo que ya se pudo crear en Alemania también. Entonces, mi trabajo justamente existe en traer esas buenas prácticas a México mediante proyectos como Solar Payback, de lo que luego Marisol también va a comentar un poco más o compartir información, delegaciones con empresas alemanas en el sector de eficiencia energética y energías renovables y de varios otros temas también. Entonces, eso es el día a día, trabaja con los industriales, con el sector turismo, comercial, con varios sectores aquí en México para enseñar buenas prácticas y tecnología alemana. Muchas gracias, Kira. También nos acompaña Ángel Mejía, que es el CEO de la empresa mexicana Inventive Power. Ángel, si nos acompañas, por favor, con algunas palabras de presentación que es sobre tu empresa, sobre la tecnología que fabrican y los sistemas, muy brevemente, para comenzar un poquito a tocar el tema. Claro que sí, muy buenos días a todos, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Ángel Mejía Santiago, soy director general y cofundador de Inventive Power. Somos una empresa mexicana que desarrollamos tecnología de concentración solar para aplicaciones de calor de proceso en industrias. Nuestra empresa se fundó en el 2010. Empezamos desde el área de desarrollo tecnológico con la investigación y el diseño de nuestra tecnología de concentración solar. En específico, nuestra tecnología tiene la topología de canal parabólico, entonces lo que diseñamos es un producto que pudiera ser instalado fácilmente sobre las azoteas de industrias o de algunos comercios, como pueden ser hoteles o clubes deportivos, que requieren grandes cantidades de agua caliente o calor para poder ser aprovechados y, bueno, pues reducir sus consumos de combustible. Normalmente tienen sus calderas al estar generando este calor mediante combustibles fósiles, pues son muy contaminantes, ¿no? Entonces, a la fecha, pues, ya somos una empresa con más de 100 proyectos instalados a nivel nacional de nuestra tecnología y, bueno, pues, con grandes planes de poder tener un crecimiento acelerado en poder promover esta tecnología a nivel nacional y también en otros países. Muchas gracias, Ángel. Bienvenido. Y finalmente tenemos también a Daniel García, CEO de Módulo Solar, otra empresa muy importante en México que también es proveedora de este tipo de sistemas industriales. Daniel, si nos haces el honor de darnos unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Sol. Buenos días a todos y todas. Yo soy Daniel García, soy director general de Módulo Solar y presidente de Famerac, que es la Asociación Mexicana de Fabricantes en Energías Renovables. Yo encabezo una empresa que tiene más de 40 años de experiencia en la fabricación, diseño e instalación de sistemas de calentamiento solar de agua. No solo trabajamos en México, actualmente exportamos esta tecnología a 15 países en Centro, Sudamérica, Estados Unidos y Europa.
Y básicamente, bueno, pues un poco la intención es justo compartirles la experiencia que hay en el desarrollo del mercado de energía solar térmica y la importancia que reside en la transición energética y sobre todo en la nueva normalidad, ¿no? Entonces me da mucho gusto estar con ustedes. No sé si se está viendo mi cámara porque tengo unos problemas, aquí estoy desde el celular, creo que no, pero bueno, les pido una disculpa, pero lo haré con voz en este momento. Gracias, Marisol. Gracias a ti, Daniel. Y bueno, pues demos inicio a esta charla donde estos tres expertos nos van a ayudar a entender un poco más este mercado tan atractivo que hay en México. También me gustaría hablar con ellos acerca de su experiencia, acerca de lo que pues sugieren también para que este segmento crezca más, aún más en México. Me gustaría comenzar dándoles un poco de datos duros. Estas gráficas probablemente ya sean conocidas por muchos de ustedes que nos acompañan. Ya veo por ahí nombres muy conocidos. Se trata del consumo de energía, que es de donde vamos a partir para abarcar este tema. El consumo de energía para calor en la industria. Obviamente hay otros sectores relevantes donde el consumo de energía es muy grande, como el sector transporte. Sin embargo, ahora nos vamos a enfocar en la industria. En México, el 67% del consumo de energía en la industria es para cubrir necesidades térmicas, necesidades de calor. Tan solo el 33% es para electricidad. Eso es un dato muy importante porque mucha de la atención se va a la generación eléctrica, por ejemplo, o al consumo de electricidad, siendo que la mayor parte de la demanda está en la parte de calor. Ahora, este calor se genera a través de combustibles fósiles. Como vemos aquí, la distribución, obviamente el primer lugar es el gas seco, el gas natural, seguido de otros combustibles fósiles que obviamente tienen un efecto nocivo en el medio ambiente y que también tienen un costo volátil, un costo que ya sabemos que varía dependiendo de las políticas, dependiendo de las situaciones económicas y también el mercado internacional de los precios del petróleo. Ahora, cuando hablamos de calor, y ya lo sabrán también muchos de ustedes, hablamos de diferentes rangos de temperatura. Del lado derecho de esta gráfica podemos ver cómo se distribuye las temperaturas que requiere la industria para diferentes procesos. Aquí estamos hablando de temperaturas bajas, medias o altas, dependiendo las definiciones. Hay diferentes definiciones en la literatura que podemos encontrar. Sin embargo, bueno, esta ha sido una que se ha ya definido más o menos como estándar dentro de este sector. Tenemos ejemplos aquí de ciertos procesos que se llevan a cabo bajo este rango de temperatura, ¿no? Entonces estamos hablando de ebullición, pasteurización, esterilización, limpieza, secado. Todos estos procesos en la industria requieren de energía y esta energía se genera a través de combustibles fósiles. Esta es la manera tradicional. Entonces, mi pregunta aquí para los panelistas, y ahora sí me encantaría que prendieran su cámara para que nos podamos poner a conversar de manera más normal, son, ¿por qué se les suele dar mayor importancia al consumo y suministro de energía eléctrica, siendo que el consumo de calor es mucho mayor, como lo podemos apreciar en esta gráfica? ¿Cuál es, Kira, por ejemplo, tú que tienes experiencia en esta parte de eficiencia energética? ¿Cuál es la visión del empresario respecto a este tema? ¿Son conscientes de este consumo? ¿Falta algo para que sepan que el calor es importante? ¿Cuál es ahí la opinión desde la Cámara de Comercio, por ejemplo? Sí, por lo que yo he visto personalmente, es muy normal saber o que la empresa conozca su gasto bimestral de qué tiene que pagar la CFE, porque les llega el recibo, ¿no? Lo ven ahí en blanco y negro. En cuanto al calor, muchas empresas pues también de alguna forma llegan a comprar energía a gas natural o gas LP o diésel o lo que ellos necesitan o están usando para crear calor. El problema es que ahí no es tan evidente el gasto. Entonces, lo que yo percibo es si preguntas a las empresas si conocen el monto en cuanto a dinero que se gastan en energía para crear calor, muchos empresarios o también personas que deberían saber ese dato no lo desconocen, ¿no?
Y la otra, que pues hay muchas más posibilidades en este momento de buscar tecnología limpia, ¿no? Para electricidad, pero de lo que muchas veces no se habla es justamente el mercado calorífico, y porque pues estamos muy acostumbrados de escuchar noticias de la CFE, del monopolio con lo que estamos enfrentándonos, con lo que está haciendo la CNEA, y todo eso siempre se habla del sector eléctrico. Tenía otro comentario. Y también el gas natural en este momento es muy barato. Mientras las tarifas con la CFE están subiendo, la gente o los industriales ven cómo están subiendo sus facturas eléctricas, mientras el gas natural y el gas LP ¿no? El diésel, etcétera, todas esas fuentes siguen de cierta forma pues normal, ¿no? No hay tantos, no es tan volátil, entonces tampoco se preocupan tanto por ese tema. Pero igual quizás Daniel o Ángel tienen una percepción ya de sus clientes finales mucho más específicos, pero eso es por lo que yo recibo esa necesidad y esa importancia que nosotros en general siempre ponemos a la electricidad. Gracias, Kira. Ángel, ¿qué opinas respecto a esta falta de atención por parte de los industriales, como empresarios, ¿no? Que son los que deberían estar al tanto de las operaciones, del consumo energético? ¿Por qué siguen teniendo un desconocimiento o una falta de atención a esta parte de calor? Bueno, pues yo creo que Kira tiene muchísima razón con respecto a la medición de cómo se hace, de cómo se mide el calor en las industrias. De hecho, es algo que hasta podemos decirlo que es de alguna manera cultural en nuestro país, en específico en México, de que normalmente las familias se preocupan un poco más por el consumo de electricidad en sus casas y el calor o el agua caliente, pues podríamos decir que lo toman más como un pago fijo de estar surtiendo el tanque o estar cambiando el tanque, ¿no? Así como cambias, no sé, los botellones de agua o algún otro servicio como pagar el internet. Entonces, creo que ahí es donde, como no se tiene esta medición, al llenar los tanques simplemente se paga, no se tiene una muy buena idea o sea, una forma muy precisa de estar midiendo cada 30 días o cada 60 días tu consumo y poderlo comparar con días anteriores, ¿no? Y también la compañía de gas no te muestra un recibo, simplemente te muestra un recibo de lo que pagaste, pero no te está en tu mismo recibo en la parte de atrás diciendo tu histórico de los meses anteriores y te lo enseña con unas barras, ¿no? Entonces ya desde ahí ya empieza a ver la falta de poder comparar, y entonces al no poder comparar, pues no hay forma de que el empresario pueda ver cómo optimizar estos costos. El otro punto es, sí, tal vez el desconocimiento de la matriz que se tiene de energía. Nos toca a nosotros ver empresas que siguen consumiendo diésel porque así lo tienen ellos, no sé, en sus empresas de manera convencional por hasta décadas, y no ven que hay otro tipo de combustibles que pueden optimizar inclusive un poco de precios, ¿no? Entonces, si todavía los queremos pasar a que pueden ellos utilizar energía solar para generar calor, pues es un tema en donde ellos no lo ven. No lo ven porque no conocen del tema, ¿no? O si lo conocen, simplemente ven que, bueno, sí conocen el calentador solar, que es una aplicación para casa, que les puede haber funcionado a muchos, a otros no, tal vez por la falta de regulación que se tiene en el mercado, pero hasta ahí, ¿no? O sea, es decir, ok, energía solar térmica es para calentar agua para bañarse, ¿no? Pero no conocen el resto de las tecnologías en cómo se puede aprovechar el sol para generar inclusive hasta vapor. En este sentido, pues nos toca a nosotros hacer una gran pues, campaña de concientización a los industriales, pero al mismo tiempo de alguna forma de adiestramiento y educación, tanto a los dueños como también a los que operan ya los procesos que utilizan calor en las diversas industrias, y poder entonces convencerlos de que primero sí funciona la energía solar térmica para generar estos rangos de temperatura y estos flujos de energía térmica,
y al mismo tiempo que es una opción mucho más barata que cualquier combustible fósil actualmente en México. Ok, muchísimas gracias, Ángel. Y ahora voy contigo, Daniel, porque básicamente vamos a pasar, ya que abordó Ángel el tema de los diferentes usos que tienen las tecnologías solares. Creo que aquí podemos discutir un poquito más a profundidad lo que son las tecnologías disponibles en el mercado, ¿no? Tenemos que en México una gran cantidad de calentadores solares para casa-habitación. Sin embargo, en el mercado solar térmico hay un rango muy amplio de tecnologías. Hay muchísimos diferentes tipos de colectores, muy sencillos hasta muy desarrollados, y todos ellos encuentran un nicho de mercado, ¿no? Porque estamos hablando que el consumo de calor tiene que ver con diferentes rangos de temperatura. Tenemos el rango de temperatura baja, que es por debajo de los 150 grados centígrados, y después tenemos el media, que va de 150 hasta 400 grados centígrados, y obviamente hay otros procesos que se llevan a cabo en un rango de temperatura alta. Aquí tenemos una gráfica que nos muestra diferentes procesos a manera de ejemplo en diferentes industrias, que podrían ser industrias usuarias del calor solar, y en la parte inferior tenemos esquematizados los diferentes tipos de colectores solares térmicos que existen en el mercado. Van desde los más sencillos, los más fáciles de construir, probablemente, hasta unos más complicados que también en términos de tamaño pues suelen ser mucho más grandes. La integración al sistema o al proceso existente de una empresa puede variar, obviamente dependiendo del tipo de proceso que se va a, pues al cual se le va a suministrar la energía. Y aquí, bueno, me gustaría también remarcar, o más bien mostrar que este nicho de mercado, si bien es un nicho, es un segmento de mercado que está creciendo. A nivel mundial se instalan proyectos de este tipo para la industria en diferentes países. El país número 1 es China. En 2018 tenemos aquí las cifras de Solar Thermal World, una fuente muy confiable que realiza encuestas a nivel mundial a los fabricantes. Pero el país que le sigue es México. México es el segundo país a nivel mundial donde se instalan más sistemas de calor solar para procesos. Incluso si lo vemos en términos de números, estamos a la par que China en 2019. En términos de superficie, sí suelen ser sistemas mucho más pequeños, ¿no? Daniel, aquí, ¿qué nos podrías tú mencionar, ya que también conoces muy bien el mercado internacional? ¿Qué hace que México sea tan atractivo para ya muchos empresarios que han decidido instalar este tipo de sistemas? Gracias, Marisol. Bueno, en realidad creo que, bueno, coincido con lo que mencionaban Kira y Ángel respecto al paradigma que vivimos. La gente cuando habla de energía le pone el apellido eléctrico casi siempre, pero la parte de energía térmica es un tema fundamental, importante, y el potencial es enorme. De hecho, justo el ejemplo que pones es muy bueno. Incluso estamos viendo solamente el aprovechamiento de energía solar térmica, como bien lo dices, para procesos industriales. Por este mismo paradigma, por ejemplo, producir agua caliente en un hotel a veces no se ve como un proceso industrial, cuando en realidad pues es una empresa de servicios y es una pequeña fabriquita de agua caliente, ¿no? Y de hecho, si tomáramos en cuenta incluso la instalación de calentadores solares en otros sectores como hospitales, hoteles, restaurantes y demás, yo te diría que México no solamente es líder, tiene un avance enorme en ese tipo de sectores y una tradición muy grande. Obviamente, esto tiene que ver con dos cosas, ¿no? Una es, lo mencionaba Ángel, ¿no? La desventaja de cómo te facturan, que no te facturan el calor, sino que te facturan lo que es el costo del litro de gas o del kilo de gas. Pero eso también es una gran oportunidad. México, tristemente, es el país con mayor consumo de gas LP per cápita y la mayoría de las empresas en México no acceden al gas natural. Decía Kira, el tema del precio bajo del gas natural sí es un tema relevante porque además es un combustible que se ha tratado de vender muy hábilmente por los productores de gas natural como un combustible limpio, cuando sabemos que esa es una gran mentira. Es un combustible más limpio que los fósiles, pero no es un combustible limpio, emite contaminación y evidentemente tampoco es renovable. Entonces, una ventaja es que mucha de la matriz energética mexicana está basada en el gas licuado de petróleo. Y el gas licuado de petróleo, aparte de ser muy contaminante, es caro y desde hace algunos años incluso se le quitó el subsidio, lo cual obviamente eso vuelve una oportunidad para que los empresarios inviertan en este tipo de tecnología, buscando obviamente la rentabilidad. El tema sustentable es un tema importante, relevante, pero
tristemente no está tan embebido en todas las organizaciones y empresas, y quizá yo creo que el driver más importante hoy en día tiene que ver con la rentabilidad, es decir, con que el empresario invierta, recupere su inversión en un plazo corto, y ahí la energía solar térmica está comprobado a nivel mundial, es la campeona de todas las renovables, es la que tiene mejores retornos de inversión, más largas vidas útiles y además costos de mantenimiento más baratos. Muchas gracias por complementar estos temas. Estas cifras me parecen muy importantes, ya todos lo han mencionado, hace falta mucha difusión, sobre todo porque son números de los que realmente podemos presumir. Aquí les comparto otra infografía que hemos obtenido de Solar Payback, del número de instalaciones. El número que aparece aquí en esta tabla es el número de instalaciones que los proveedores de diferentes países han llevado a cabo, ¿no? Tenemos, pues muy orgullosamente, a un montón de empresas mexicanas, incluso, bueno, tu empresa, Daniel, líder en el número de sistemas para calor solar en la industria a nivel mundial. Creo que esto es algo que puede dar confianza al empresario, ¿no? El hecho de decir, hay varios proveedores en México, proveedores con experiencia, ya hay muchas empresas que tienen instalados un sistema, porque claro, es meterse al proceso, es meterse a algo que ellos ya tienen prácticamente extremadamente controlado. Entonces aquí creo que es una labor de convencimiento, es una labor de generación de confianza. Kira, tú participaste al principio del proyecto Solar Payback también en una encuesta hacia los empresarios, ¿no? Para recabar la información que ellos tenían. ¿Cómo consideras tú esa sensibilidad acerca de la tecnología? Sí hay cierto desconocimiento, creo que eso es claro, pero ¿crees que el tema confianza en una tecnología como es esta es grave, o es algo que sí se puede tomar como algo serio para una proveeduría en este caso, ¿no? Sí, ahora que mencionaste la encuesta para un proyecto que se llama Solar Payback, en donde buscamos incluso una empresa industrial que pudiera implementar un proyecto piloto para realizar, pues, o tener energía solar térmica para sus procesos industriales, nos enseñó que muchas empresas no tienen, perdón, o sea, con todo respeto, pero ni la menor idea de cuánto gastan en las diferentes fuentes, cuánto o cuáles son sus usos más significativos en su nave industrial o en sus procesos industriales. Con eso me refiero a si mi demanda calorífica o eléctrica va a ciertos procesos, ¿no? Puede ser luego que los 3, 4 hornos que tengo en el proceso industrial son los que más gastan, pero no muchos lo tienen monitoreado, ¿no? Entonces, eso es un tema de monitoreo, de conocimiento. Y si yo no tengo este conocimiento o no sé cómo está mi empresa en cuanto a la energía que se necesita, es muy difícil saber qué es lo que puedo mejorar, qué es lo que me podría apoyar, qué tecnología sería la más adecuada, como bien comentó Daniel, ¿no? Bajar esos costos y optar por una inversión, no un gasto, sino una inversión en tecnología limpia y que al largo plazo pues es mucho más eficiente y amigable al medio ambiente. El retorno de inversión anda, y eso sí es algo que luego supongo que nuestros directores de las dos empresas claves en el sector pueden elaborar mucho más, pero siempre se opta por un retorno de inversión entre 3 a 4 años, ¿no? Depende siempre obviamente del costo de la tecnología, qué tan a tantos grados me tiene que llevar. Hay empresas, por ejemplo, en Alemania que quieren vender o promover mucho la tecnología Fresnel, pero ahí, por ejemplo, nos enfrentamos justamente con lo que comentamos. Fresnel es una tecnología muy, muy eficiente, pero también muy cara.
Y esa tecnología, por ejemplo, es algo que sería muy interesante más bien para mercados en donde el gas natural es muy, muy caro, ¿no? Comentamos que en México el precio es menor, entonces se tiene que optar por tecnología que sí me lleva a un retorno de inversión entre 4 o 5 años o igual incluso unos años más. Entonces la conciencia es sumamente importante, pero vuelvo al punto inicial, se necesita saber cómo estoy cuando voy al nutrólogo para bajar de peso, cómo estoy, ¿no? Cuánta grasa tengo, cuánto agua tengo, cuántos músculos, y luego ya de eso parte cualquier doctor, cualquier nutrólogo, ¿no? Y eso lo mismo aplicamos en la industria, ¿no? De preferencia, con diagnósticos energéticos, conocer cómo está la empresa, donde tiene sus pues, demandas más significativos, qué tecnología implementar para ahora. Claro, también creo que es importante que sepan que existen proveedores, ¿no? Y un poco también esta parte de dar a conocer las cifras que se publican a nivel internacional, ¿no? Son fuentes ajenas a los mismos proveedores que también les puede dar esa confianza de saber que tienen referencias, que tienen experiencia y que obviamente podrían pues ser un proveedor de confianza para ellos. Siguiendo con ese tema, hablando de los sistemas instalados en México, aquí les pongo un par de ejemplos, obviamente de nuestros panelistas, también para que nuestro público se dé una idea de la magnitud de estas plantas, ¿no? No estamos hablando de los calentadores solares de agua que encontramos en los techos de las casas de la Ciudad de México, sino también ya de instalaciones de un tamaño considerable. Tenemos instalaciones a lo largo y ancho del país. Aquí sí, por ejemplo, Daniel, nos puedes dar un par de datos de los ahorros que un industrial podría tener. Un ejemplo, a lo mejor el más estándar que nos podrías compartir si es que hay un proyecto estándar en calor solar. Bueno, más que hablar de un proyecto estándar, yo hablaría del potencial que hay de esta tecnología. Una gran ventaja de la energía solar térmica es que puedes abatir los consumos energéticos de manera muy significativa, ¿no? Si tú puedes lograr 70, 80 o más porcentajes de ahorro. Y aquí hay un tema bien importante, ¿no? Cuando nos enfocamos en calor solar, justo la primera parte va ligada un poco a la experiencia que también tiene Kira, es hablar de eficiencia energética, porque también como no medimos bien el calor, muchas veces lo desperdiciamos y lo tiramos, ¿no? La industria mexicana es como el campeón de producción de vapor, pero en el 80% de los casos no necesitan vapor, lo que necesitan a lo mejor es una baja temperatura. ¿Por qué? Porque la industria mexicana se desarrolló hace muchos años cuando la eficiencia energética no era un tema, los combustibles eran muy baratos, la contaminación y el cambio climático no estaba en la agenda. Y les pongo un ejemplo clásico, ¿no? Tú llegas a una empresa, resulta que tienen un generador de vapor y cuando tú te pones a ver para qué utilizan el vapor, resulta que ese vapor lo llevan a través de un intercambiador de calor y luego calientan agua para meter a sus procesos de sanitización o a sus procesos generales agua a 70, 80 o 90 grados centígrados. Entonces, este es un tema bien relevante porque muchas veces hablamos de grandes temperaturas, pero a lo mejor las necesidades reales no son esas, ¿no? Y yo siempre pongo el ejemplo de que a lo mejor la gente busca tener agua muy caliente y es un tema de un paradigma mexicano muy fuerte. Nos gusta el agua hirviendo que salga de la regadera para luego mezclarla con agua fría para templarla a la temperatura del cuerpo humano entre 36 y 38 grados centígrados y bañarnos. Ah, pero si el agua no sale a 50 o 60 grados, entonces sentimos que el calentador de nuestra casa no es eficiente en un término equivocado, ¿no? De la eficiencia, ¿no? Entonces, aquí un gran ventaja es que la tecnología nos permite ahorros muy grandes del 70-80%, y por otro lado también nos permite justo hacer foco en cuáles son las necesidades energéticas del tema, ¿no? Tú hablabas, por ejemplo, o comentaba Kira de la tecnología de Fresnel, es una tecnología muy buena, pero incluso con un concentrador parabólico como los que fabrica Ángel puedes obtener mayor temperatura y con un sistema con menor mantenimiento, ¿no? Pero a lo mejor ni siquiera necesitas una tecnología de concentración y lo que necesitas es agua a 70 grados, ¿no? Entonces, es muy importante saber que hay muchas tecnologías, muchos procesos, pero que además la especialidad de la energía solar térmica te permite enfocar para ver la necesidad real de cada proceso y obtener ahorros muy, muy grandes, ¿no? Completamente de acuerdo. Ángel, viendo aquí esta foto de la empresa Parsa, ¿qué hay respecto al tema de espacio?
Aquí vemos que, bueno, la empresa, supongo, tiene un parque industrial bastante grande. He visto instalaciones también de ustedes en el techo, ¿no? Si la nave industrial tiene las condiciones. Es un tema que puede influir en la decisión del cliente el tener un espacio suficiente y apto para instalar un proyecto de este tipo. Correcto. Como cualquier tecnología solar, el espacio es pues obviamente que una de las restricciones más importantes para poder llegar a un ahorro deseado, ¿no? Como bien comentaba Daniel, podemos tener ahorros de un 80-90% si se tiene el espacio, si se tienen las condiciones para poder instalar la tecnología, ¿no? No obstante, muchas veces eso es una limitante, no solamente es para la energía solar térmica, también pasa con la parte fotovoltaica, que muchas veces industrias, naves industriales que están sobre todo dentro de las zonas urbanas, ahí el espacio es muchas veces muy pequeño, ¿no? O no se tienen condiciones por edificios aledaños o otro tipo de construcciones que también pueden generar sombras durante el día, que eso nos está entonces pudiendo provocar que no tengamos todo el aprovechamiento solar que quisiéramos, ¿no? Y muchas veces hay muy poco espacio disponible en los techos comparado al consumo energético que tienen adentro, ¿no? Si bien no obstante por eso, los combustibles fósiles pues han reinado por toda esta, ahora sí que por todo este siglo pasado y todavía lo que llevamos de este nuevo siglo, pues ha reinado estos combustibles porque en muy poco espacio o en muy poco volumen, pues un litro de diésel o un metro cúbico de gas tiene un poder calórico muy grande. Entonces, muy fácil de transportar, fácil de almacenar dentro de una industria y entonces obtener esta energía, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, pues es con lo que podemos estar revisando día a día cuando vamos a una industria y poder entonces decirles cuánta es la capacidad de generación energética solar que pueden tener en sus techos y eso cuánto equivale a un ahorro en su consumo de combustibles fósiles. Si tenemos esta foto como comparación, ambas fotos que tenemos, que están en algunas áreas rurales, ahí es donde existen mayores áreas y es donde normalmente nos concentramos nosotros como empresas, ya que se pueden conjuntar, ¿no? Una es estos grandes espacios disponibles que pueden tener industrias que están fuera de las ciudades y al mismo tiempo también es difícil que les lleguen combustibles más baratos como es el gas natural porque no pasan por ahí muchas veces tuberías de gas natural. Entonces, normalmente son empresas que tienen que estar consumiendo gas LP o diésel y es entonces donde podemos tener tiempos de recuperación de inversión hasta inclusive menores a 2 años. Ok, es interesante esta parte que mencionas de dónde encontrar, cómo definir geográficamente un área de interés para proveedores de esta tecnología. Puedo imaginar que muchos de los participantes en este webinar pues son también personas que trabajan en empresas del sector solar térmico probablemente, que estén buscando, ¿no?, áreas que cuenten con una excelente radiación solar, con las condiciones físicas de espacio necesarias y obviamente con una industria que tenga esta necesidad. Bueno, básicamente todas las industrias la tienen, como lo vemos al principio. Y finalmente, para terminar este tema de regionalidad, ¿hay alguna región en México en la que ustedes puedan definir como la ideal en términos pues de precio de combustibles, es tipo de industrias que se encuentran ahí, no sé si esté por clústeres de tipos de industrias que tengan un proceso similar? ¿Cómo podríamos nosotros identificar en México una región interesante para este sector? Bueno, en realidad todo el país, ¿no? De hecho, cuando nos llegan a preguntar que incluso hay zonas del país, por ejemplo, no sé, como la región de Jalapa o Orizaba, que son regiones nubladas, si tiene suficiente potencia el sol como para poner a funcionar un sistema de estos, pues yo siempre les pongo el ejemplo de que en países donde se ha desarrollado o los países donde se desarrolló primero la energía solar térmica como Alemania, pues tiene muchísima menor radiación solar que el punto
con menor radiación solar que hay en México. Es decir, el punto de menor radiación solar de México tiene muchísima más energía que la que podemos tener en un país como Alemania en promedio. Entonces, en realidad, el gran potencial de esta tecnología es que prácticamente puedes instalarla en cualquier parte de la República Mexicana, no hay ningún limitante y básicamente es buscar los sectores que tienen consumo, ¿no? Es decir, donde hay consumo es donde se puede instalar. Y hay un punto bien importante, lo que decía Ángel, a veces la disponibilidad de techumbres o de espacios en azotea es limitante, pero no siempre. Y esto es muy importante porque a la hora de que tienes una techumbre, tendrías que decidir para qué utilizarla. Y si nos comparamos, por ejemplo, contra producción de electricidad fotovoltaica, la relación es casi 4-1. No hay que perder de vista que un buen colector solar, un buen sistema diseñado puede tener eficiencias 3 o 4 veces superiores de conversión de radiación solar en calor que lo que tiene un panel fotovoltaico. Entonces, con 4 veces menos espacio, yo produzco la misma cantidad de energía, en este caso energía térmica, que si yo instalo un sistema fotovoltaico. Por eso muchas empresas deciden, por ejemplo, la parte eléctrica resolverla comprando la electricidad sustentable a alguna granja fotovoltaica o algún parque fotovoltaico pagando porteo, es decir, produzco en un sitio y consumo en otro, y mejor mi azotea la utilizo para producir energía solar térmica, que esa siempre la necesito en sitio. Y esto es bien importante. La energía solar térmica es un tema de consumo en sitio y que debe de resolverse en sitio, o almacenando gas LP, o con una línea de gas natural, o con un sistema solar térmico. Entonces, la parte de resolución en sitio es bien importante y ahí es donde la energía solar térmica puede cambiar el consumo energético de las empresas, ¿no? Gracias. Kira, pues teniéndote como representante de la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio, ¿tú nos podrías compartir un poco la visión de los industriales o de las marcas, empresas alemanas en nuestro país respecto al uso de energía renovable y en particular de la energía solar? ¿Son empresas con una mentalidad más enfocada a la sustentabilidad o no, porque tienen procesos muy estandarizados que no pueden tocar por ninguna manera? ¿Cómo puedes tú definir este grupo particular de empresarios en México? Todo lo que comentas tiene, o sea, ¿cómo empiezo? Es muy interesante, pero al final cualquier empresa internacional que tiene metas elaboradas por la casa matriz tiene que cumplirlas en el país donde esté la sucursal o la planta industrial. En el caso de México, ¿no? Si, por ejemplo, les pongo el ejemplo de la empresa Bosch, si la casa matriz de la empresa Bosch dice, en todas mis plantas industriales vamos a incrementar las emisiones de CO2 y vamos a aumentar la eficiencia energética por tantos porcentajes en tantos años, pues las personas en los países donde opera Bosch, pues se tiene que poner las pilas y sea como sea, tienen que cumplir con esas metas en el futuro para tampoco quedarse detrás de otros países, ¿no? En otras, de sus colegas en otros países. Entonces siempre es una competitividad sana entre los diferentes plantas industriales de esas empresas grandes alemanas. ¿Y por qué la casa matriz decide ¿no? que todas esas plantas industriales tienen que cumplir con ciertas metas? Porque en Alemania hay muchas iniciativas, ¿no? Hay un Green Deal, muchísimos manuales, muchísimas metas, mucha ambición de tratar de hacer el sector industrial mucho más amigable al medio ambiente, pues como comenté, ¿no? Incrementar esas emisiones de CO2, conociendo que en algún momento no es de que no me importa lo que pasa con las generaciones después de nosotros, ¿no? Al contrario. Entonces, eso es un camino, pero muchas veces esa iniciativa sí viene de la casa matriz, y luego lo que hacen nuestros colegas, por ejemplo, sigo con el ejemplo de Bosch, asistan a los miles de webinars que hacemos en la cámara,
a todos los cursos energéticos que ofrecemos, a todos nuestros contactos que tenemos con los proveedores, ¿no? En este caso, por ejemplo, con Módulo Solar y Inventive Power. Entonces ahí creo que corre la voz y se acercan a nosotros para justamente ser más sustentable para poder alcanzar sus metas, ¿no? Ok, perfecto. Pues muchas gracias por esta breve información acerca de la industria alemana en México. Acercándonos un poco al cierre, también para pasar a responder algunas de las preguntas que nos han hecho del auditorio. Aquí es un poco también una manera de resumen, ¿no? Es un círculo vicioso, porque ya sabemos, ok, a nivel mundial se instalan demasiadas plantas solares, ok, sigue siendo un nicho de mercado, pero está creciendo. Hay una necesidad y una gran demanda en la industria. ¿Por qué todavía no hay una tasa de implementación grande? ¿Por qué todavía no es algo establecido que las empresas en sus parques industriales opten por un sistema de calor solar industrial? Hay varios factores, ¿no? Ya hablamos al principio de la falta de difusión, ¿no? Poca visibilidad de estos sistemas que ya existen, por lo menos en nuestro país, en una cantidad razonable. Baja conciencia por parte de los industriales respecto a su consumo energético, en particular de calor. Y también, pues, obviamente, del tema de generación de emisiones, probablemente no son tan conscientes como todos podríamos creer. Y por el otro lado tenemos la parte económica, ¿no? Los costos de inversión, que realmente si el combustible tradicional que se usa en nuestro país sigue siendo de bajo costo, pues por términos económicos el industrial no va a querer invertir en un sistema nuevo como sería una infraestructura, lo cual podría en muchos casos aplazar o alargar los periodos de inversión. Aunque hemos visto ya por lo que nos comparte Daniel y Ángel que en México existen muchos sistemas con unos retornos de inversión bastante atractivos, desde 2-3 años, si bien recuerdo lo que nos comentaron. Y sí, hay soluciones, hay maneras de romper este círculo vicioso. Hemos ya hablado de la parte de comunicación. Aquí Kira y también Daniel y Ángel nos apoyan en este proyecto de Solar Payback, que se dedica básicamente a difundir información acerca de esta tecnología. En México tenemos ya unas actividades muy interesantes en redes sociales. Más tarde les puedo dar un poco más de detalles. Pero sí, definitivamente la difusión, para que esta información llegue a la industria usuaria en México, ¿no? Que no se quede en nuestro círculo cerrado de expertos en energía solar, sino que vaya más bien a la industria usuaria. También hay que implementar medidas para aumentar los precios de energía. Esto ya es más bien un tema de política pública, donde nos toca a nosotros hacer una labor también de comunicación con las autoridades, pues para que la competencia sea más justa, ¿no? Entre las fuentes de energía fósiles y renovables, y que entonces se tomen las decisiones más claramente. Y el punto en el que me gustaría hablar un poco más con la profundidad con Daniel y con Ángel es el tema de los modelos de financiamiento. Estamos hablando que es una inversión considerable, ¿no? Y espero que me puedan compartir un número en general de lo que podría representar de inversión para una empresa y qué diferentes tipos de modelos existen en México. En la parte de electricidad tenemos a los famosos PPAs. En México también podemos hablar de los HPA, de los Heat Purchase Agreement. ¿Qué nos puedes contar, Ángel, respecto a esto? Creo que ustedes manejan un modelo de contracting de energía térmica. ¿Estoy en lo correcto? Sí, bien, pues el financiamiento, claro que es una forma de poder bajar la duda que tiene el cliente respecto de invertir en este tipo de tecnología, bajar esta incertidumbre que se tiene. Y pues claro que existen modelos convencionales desde un financiamiento, un arrendamiento o, como bien ahorita estabas comentando, un esquema de venta de energía térmica. Si bien es algo muy nuevo aquí en México y también pues lleva pocos años también en el resto del mundo, ya existen fondos de inversión, gente dispuesta a invertir en este tipo de proyectos y que puedan comprar la tecnología y que a su vez se instale en los techos del usuario, del consumidor, y que entonces se le venda la energía térmica así como se le vende el gas o el combustible fósil que usan en las calderas, ¿no?
Aquí el paradigma a romper es que a fin de cuentas la energía es un costo que la empresa tiene de manera mensual, por lo regular, que va haciendo pagos mensuales. Entonces, normalmente al querer venderle un activo, convertir este gasto, este costo en un activo para el cliente, aunque tú le digas que en 24 meses o en 36 meses le va a regresar esta inversión en este activo y entonces va a tener totalmente una reducción de estos costos, le es muy difícil para el empresario, sobre todo en México, que pueda tener la liquidez de pagarlo de contado, ¿no? Entonces, con esta manera y con este tipo de contratos de venta de energía, el cliente sigue pagando su energía térmica de manera mensual. La idea es que entonces paguen un costo menor, desde un 10, un 15% menos de lo que actualmente paga, con un incremento que podríamos decir que ya es más, que pudiera ser un poco más predecible a futuro, en plazos de 10 a 15 años, y que entonces se tenga esta certeza de costos de energía térmica en los próximos años y mucho menor de lo que actualmente tiene, tomando en cuenta que ya provendría de una fuente renovable, ¿no? Entonces, es lo que se está tratando de hacer con industriales, sobre todo, bueno, aquí los retos es que se tenga que estar haciendo una medición de manera mensual para poder entonces cobrarle al cliente. El que invierta en la tecnología y el desarrollador del proyecto, entonces tiene que garantizar que siempre esté funcionando los sistemas de manera ininterrumpida para que entonces se genere la mayor cantidad de energía posible y entonces se tenga la mayor venta posible de energía para este cliente, ¿no? Y eso, bueno, pues va al inversionista a darle un mejor retorno de inversión. Pues normalmente estas plantas ya incluyen la operación y mantenimiento de los equipos, entonces, pues el costo de la energía tiene que ya incluir el costo de administración por cobranza que se le hace al cliente, la operación y mantenimiento, refacciones futuras que la planta pueda tener en estos 10 o 15 años de contrato. Ok, muchas gracias. Daniel, ¿qué pasa con el sector financiero en México? ¿Qué pasa con los bancos? ¿Hay algún banco que esté más sensibilizado en este sector que pudiera considerarse como, pues sí, accesible para créditos a las empresas para instalar este tipo de proyectos? Bueno, aquí el problema no es de los bancos. El trabajo de un banco es colocar dinero y colocar productos financieros. El tema es aquí de los desarrolladores de proyectos que justo hagan bancable sus propuestas, ¿no? Como bien dice Ángel, habemos empresas que ya tenemos soluciones financieras y esquemas de venta de energía, arrendamiento, financiamiento, etcétera, ¿no? Aquí quizá el tema es que a lo mejor la banca comercial pues es una banca que no es de nicho y es una banca que está acostumbrada a prestar o a poner productos financieros para la compra de un activo. Y esto es bien importante porque en realidad el mercado creo que se puede desarrollar mucho mejor cuando lo que vendes es energía, es decir, el servicio, y no el producto como tal. Cuando la gente, por ejemplo, un industrial coloca una planta o una empresa, creo que a nadie le da miedo firmar con una compañía gasera para que le suministre el gas y luego pensar que se queda atado a esa compañía gasera, ya sea gas natural o gas LP. En este caso te estás atando al sol, que es un recurso renovable, limpio y gratuito. Entonces, creo que aquí es un poco más como cambiar el paradigma y en lugar de ver el tema como la venta de un activo, que también es un nicho de negocio que se puede dar, el que quiera comprar la tecnología y operarla lo puede hacer, sino centrarte en la venta del servicio. Y cuando tú vendes un servicio, el producto financiero, si está bien sustentado detrás, tiene las garantías suficientes para que la tecnología opere de manera ininterrumpida, que hoy además es muy sencillo porque puedes hacer monitoreo vía web, puedes hacer medición real de energía, puedes hacer una serie de controles que te permitan asegurar que el sistema opere de manera ininterrumpida, ¿no? Si haces esto, entonces se vuelve mucho más bancable la propuesta y como bien decía Ángel, inclusive a lo mejor no la banca tradicional, que no es una banca de nicho, pero sí la banca de nicho o los fondos de inversión tienen mucho más en interés en proyectos de este tipo, ¿no? Porque además son altamente rentables y con una recuperación de la inversión muy atractiva. Y este es también, como terminaría como iniciamos el seminario de hoy, pues hablando del cambio del paradigma, ¿no? Tú cuando hablas de calor, pues nadie te sabe decir cuántos megajoules o gigajoules consume su empresa, ¿no? En cambio, como te llega un recibo de CFE de electricidad, pues el que estudia un poquito se pone a leer y puede saber cuántos kilowatts consume incluso su casa, ¿no?
Tú pregúntale a la gente cuántos megajoules consumen de gas en su casa y nadie te lo sabe decir. Si acaso te lo dirá el que le llega un recibo de gas natural, donde las empresas de gas natural justo han cambiado su manera de venderlo, no te venden metros cúbicos de gas natural, sino que te venden gigajoules de energía. Y ahí, cambiando el paradigma de medición de energía, es como este sector se puede desarrollar de manera mucho más amplia y además mucho más sencilla, ¿no? Gracias, Daniel. Aprovechando que te tengo en el micrófono, vamos a responder un par de preguntas para ya concluir este webinar, que fue una charla muy interesante. Tenemos aquí una pregunta relacionada con el backup. ¿Cuál sería la energía recomendada como backup para instalaciones industriales? Pregunta Jorge Antonio. Yo te diría que cualquiera, la que tengas. Si tu backup actual es gas natural, gas LP, incluso diésel o electricidad, no importa. Tú lo que vas a meter es un sistema redundante que obviamente lo que va a hacer es bajar tu consumo energético, pero tu backup es cualquiera. Si el lugar es nuevo y vas a diseñar, pues evidentemente lo mejor es seleccionar el backup más eficiente posible. Aquí, más que el tipo de energía que va a ser el backup, lo importante es que la empresa suministradora de la tecnología, que de hecho ese es el expertise de las empresas que manejamos esta tecnología, sepa la mejor manera y la mejor estrategia para interconectarte al sistema backup existente actual. Normalmente te puedes conectar a cualquier tipo de backup, a un generador de vapor, a un retorno de condensados, a una caldera, a un generador de agua caliente, pero hay que saberlo cómo hacer para que entonces el sistema entregue la mayor energía posible y en qué momento y cuál es la estrategia tecnológica al respecto, ¿no? Entonces yo te diría que cualquiera, simplemente hay que saber cómo conectarse tecnológicamente a lo existente, ¿no? Ok, muchas gracias. Ángel, ayúdanos a responder esta pregunta de Eduardo Lozano. ¿Cómo almacenan la energía para ser usada en la noche? Bien, pues hay muchas formas. Esa es, creo yo, la ventaja de la energía solar térmica, que ya tenemos muchas soluciones muy sencillas. Lo ha hecho el humano de manera histórica de cómo almacenar calor, ¿no? A comparación con la parte eléctrica, que todavía se está resolviendo este reto, y sobre todo que las soluciones actuales también de almacenamiento eléctrico pues no son realmente tan sustentables, ¿no? Por todo el tema de material y residuos que puede generar toda esta industria. Se puede almacenar agua, ahora sí que con termotanques, con muy buena ingeniería, de ingeniería térmica, poder almacenar agua y tenerlas a temperaturas almacenadas altas hasta el día siguiente, ¿no? Para poder utilizarla desde los primeros días, perdón, de las primeras horas del siguiente día. Entonces, la única cuestión aquí es pues los volúmenes, dependiendo de cuánto es lo que se tenga que almacenar, pues el volumen de almacenamiento que uno tiene que tener, ¿no? La inversión en estos termotanques que se requeriría para poder almacenar esta energía térmica, ¿no? Y ya de ahí, bueno, pues se tienen otro tipo de almacenamientos como aceites térmicos, que nos permite poder almacenar temperaturas más altas a los 100 centígrados, pero sin poder pasar de fase, poder seguir teniendo esta energía térmica todavía almacenada en fase líquida. Problemas con este tipo de almacenamiento es que, bueno, también se requieren grandes volúmenes de almacenamiento, pero se tiene que tener muchísimo más cuidado en la instalación para no ingresar oxígeno al sistema y que no se degrade el aceite. También este aceite tiene un costo, y que no haya ningún tipo de pues fuga de este aceite a los procesos o al medio ambiente, ¿no? Y ya por último, pues existen nuevas tecnologías que se están probando, como materiales de fase de cambio, en las cuales pueden almacenar calor en algunas pues, volúmenes mucho más pequeños, justamente aprovechando la energía latente de diferentes materiales, y que eso nos permite entonces poder tener en un menor volumen más energía almacenada y poder entonces utilizarlo a cualquier hora del día, ¿no? Entonces, creo yo que ya se tienen muchas tecnologías disponibles en el mercado, todavía algunas siguen siendo muy costosas, y que creo que hay mucho que investigar para poder abaratar este tipo de opciones, ¿no?
Ok, gracias. Aprovechando que tengo aquí, ¿cuál es la mayor temperatura que un sistema de colectores solares puede alcanzar? Pregunta Jorge Añorga. Bien, pues existen topologías de concentración solar como las torres que pueden inclusive alcanzar los 1000 grados centígrados con energía solar. Pero bueno, la ventaja aquí con los procesos industriales es que normalmente no sobrepasan los 300 grados centígrados y que es posible generarla con concentradores solares pequeños que pueden instalarse en las azoteas. En el caso de Inventive Power, nuestra tecnología tiene de concentración solar de cilindro parabólico. Nuestro modelo más grande, que es el PowerTruck 250, podemos alcanzar temperaturas de calentamiento de 250 grados centígrados, por lo cual pues podemos entonces casi abarcar todos los rangos industriales que se tienen actualmente y que pues una industria puede estar consumiendo, ¿no? Pero como bien comentó Daniel, a veces las industrias generan altas temperaturas que para al final estar calentando agua caliente, entonces muchas veces es necesario analizar los procesos industriales y muchas veces no tenemos que estar pensando en sustituir el boiler, ¿no? O la caldera, sino que podemos aportar esa energía térmica directamente al proceso y entonces inclusive ser mucho más eficiente con el despacho de esta energía. Excelente, muchas gracias, Ángel. Y yo le doy respuesta aquí a Manuel Vega, que pregunta si a nivel mundial se guarda la relación del 67% del consumo de energía para calor contra el 33% del consumo de energía para electricidad en el sector industrial. Prácticamente sí, la variación es muy pequeña a nivel mundial de la industria, pero generalmente sí, es mucho mayor el consumo de energía para calor que el consumo de energía para electricidad, y esto pasa también en el sector residencial, incluso no solo aplica a la industria. Y bueno, estamos concluyendo este webinar, esta charla con estos tres excelentes compañeros del sector y expertos también. Espero que, bueno, me hubiera gustado poder dar más respuesta a más preguntas que tenemos por aquí. Les recuerdo que van a recibir un correo electrónico con la liga para poder descargar tanto la grabación como la presentación que les hicimos el día de hoy. Esto lo estarán recibiendo el día de mañana más tardar. También pueden acceder a la página de Intersolar y de Smartery, donde van a poder obtener también la información de los webinars anteriores. Les comparto también la página web del proyecto del cual obtuvimos la mayor parte de esta información, donde Kira y yo colaboramos junto con la ANES también, y donde Daniel y Ángel, así como otros proveedores de energía solar térmica para la industria, nos hacen el favor de compartir un montón de información del mercado. Bueno, todo está disponible en esta página web. Tenemos estudios, galería de fotos que ustedes pueden descargar para presentaciones. Tenemos estas infografías también disponibles y pueden seguirnos en redes sociales como Solar Payback en diferentes modificaciones en Twitter, en LinkedIn y en Instagram. Y mientras tanto, bueno, pues yo espero que tengan un buen día en la Ciudad de México. Espero que nos acompañen en el congreso en línea que vamos a tener en septiembre, y agradezco nuevamente a Kira, a Ángel y a Daniel por su participación en este webinar y por compartir su experiencia en el sector de calor solar para la industria. Espero tenerlos nuevamente con más temas relacionados a este sector en futuros webinars que probablemente estaremos publicando a partir de octubre. Muchas gracias y espero que nos podamos ver pronto en algún lugar, y si no, pues de manera remota. Hasta luego, que tengan buen día.